Exactamente hoy, hace un año, Margarita Ríos Farjat asumió como titular del Sistema de Administración Tributaria. Y en este año que ha transcurrido han pasado muchísimas cosas, entre ellas, pues una nada menor, que es que se suspendieron los perdones, las condonaciones de impuestos a los grandes empresarios, como había sucedido tanto en el sexenio, casi en todos los sexenios. Sabemos con certeza que en los sexenios de Felipe Calderón, porque hay datos muy puntuales, y en el sexenio, por supuesto, de Enrique Peña Nieto. La cosa cambió cuando Margarita Ríos Farjat asumió el SAT. Eso no lo digo yo nada más así, lo dijo Fundar en su momento y pues lo ratifica el día de hoy. Pues justo anoche se dio a conocer, el día de ayer, se dio a conocer el Centro Fundar, Centro de Análisis e Investigación, dio a conocer nombres de otras 12 empresas, fíjese usted, a quienes le condonaron impuestos durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Fueron nada menos que 5,313 millones de pesos los que se condonaron en impuestos a estas empresas. La número uno, Volkswagen de México. En total, 2,452 millones de pesos con condonaciones en 2007 y en 2013. La segunda, la más fuerte, grande empresa es la de Hewlett Packard, México. A esta empresa le perdonaron un total de 1,520 millones de pesos con condonaciones en 2011 y 2013. Y luego Proesa y Metalsa se benefició con 2 condonaciones, también por un total de 642 millones de pesos. Esto nada más llegando Enrique Peña Nieto al poder en 2013. Cargill de México tuvo una condonación de 171 millones de pesos en 2013. International Paper Empaques Industriales de México, una condonación de 136,2 millones de pesos en 2 tramos, una con Peña Nieto en 2013 y otra de 162 mil pesos, una chiquita ya de despedida, también de 2008, esto con Felipe Calderón. Y Fuller Mexicana Holdings, a esta empresa le perdonaron un total de 131 millones de pesos en 2013, es el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y House of Fuller le condonaron 111,3 millones de pesos en 2013 y 6,972,000 en 2010 en el sexenio de Felipe Calderón. Me llama muchísimo la atención los años, porque son 2013 y sucedió muy parecido cuando llegó Felipe Calderón. En algún momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre los sexenios de Enrique Peña Nieto, de Fox y de Calderón, decía, pues ya no se le condonan impuestos a las empresas que hacían aportaciones a las campañas, y cuando uno ve los años, pues puede suponer perfectamente que se trataba de condonaciones relacionadas con las campañas políticas. Sí, pero, por ejemplo, es que Fundar publicó en octubre de este año una primera lista de las condonaciones fiscales que se dieron entre el 1 de enero de 2007, es decir, el primer año de gobierno de Felipe Calderón, y el 4 de mayo de 2015, ya con Peña Nieto en la presidencia, que incluía a 7,885 beneficiados. Sin embargo, de ese listado no se podía conocer la información de 201 contribuyentes que se ampararon. Y ayer miércoles, Fundar reveló otros 12 nombres.
Y bueno, pues le damos la bienvenida aquí al estudio a Iván Menumea Gómez, con quien hemos hablado. Él es abogado de Fundar, responsable de justamente de este proyecto, el proyecto pues en el que Fundar ha invertido un montón de tiempo, un montón de recursos para ir pues abriendo, revelando pues estas condonaciones. ¿Así es? Sí, totalmente. Hemos invertido casi 10 años en este proceso y finalmente obtuvimos pues resultados, es decir, es una lucha que ha tomado mucho tiempo, pero esta en particular se trató sobre el acceso a la información de los contribuyentes a quienes se les perdonaron impuestos en los sexenios pasados. Como decías hace rato, Alejandro, este gobierno no implementó una amnistía fiscal, que las amnistías fiscales básicamente consisten en programas masivos de condonación de impuestos en donde se trataba de manera igual a un pequeño contribuyente que a un gran contribuyente. Entonces, si tenías a alguien que te debía 1,000 millones de pesos, como es Volkswagen o bancos o las empresas más poderosas del país, pues entraban a este programa de condonación, pero también un pequeño empresario que a lo mejor te debía el ISR de hace 2 años. En fin, fue un programa que en los hechos benefició a los contribuyentes más ricos y por eso es una buena noticia que en esta administración no se haya implementado una amnistía fiscal. Iván, la lucha de ustedes no ha terminado porque hay muchos amparados. Sí, cuando nos entregaron la información que por cierto, este litigio que iniciamos hace 4 años, en realidad lo ganamos hace 2. El SAT se quedó sin opciones jurídicas para continuar negándonos el acceso a la información, pero a partir de ese momento lo que sucede es que estas 200 grandes empresas, el sector financiero, los grandes corporativos, piensa en los hombres más ricos del país y están ahí, comenzaron a ampararse para impedir que la información se diera a conocer. Lo que en estos 2 meses ha sucedido es que estos casos que estos grandes contribuyentes presentaron se han terminado, los han perdido o se han sobreseído y el SAT nos ha continuado dando la información de más contribuyentes con perdones de impuestos. ¿Qué grandes empresarios o qué grandes grupos empresariales han sido beneficiados con la condonación de impuestos? Mire, en octubre, Fundar, y aquí en los periodistas se lo informamos, cuando todavía estábamos solamente en radio, en octubre Fundar informó que el 24% de las más de 7,000 contribuyentes, empresas y contribuyentes que resultaron con beneficios fiscales, se perdonó a solo el 10% de los contribuyentes en el listado. Y la publicación de la lista es resultado 4 años de litigio. Pero a ver, ¿quiénes forman parte de estas condonaciones? Bueno, Ricardo Salinas, las empresas de Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Azteca, recibieron condonaciones por 6,934 millones de pesos. Televisa recibió una condonación de 3,334 millones de pesos en 2013. El consorcio financiero BBVA se benefició por 3,871 millones de pesos. Y el gobierno de Peña Nieto también condonó impuestos en 2013 a empresas como Productos Roche, Grupo Lala, Sabritas, Fármacos Especializados, Noble y Halliburton, que se vieron beneficiados con condonaciones de entre 1,000 y 2,874 millones de pesos. Una barbaridad de dinero. Sí, son escandalosas esas cifras y son resultado de pues cómo funcionaba nuestra política tributaria, ¿no? Funcionaba como una manera de privilegiar a las personas que no necesitaban estos recursos y al mismo tiempo una forma de impactar negativamente en todos nosotros. Es decir, esos impuestos que se condonaron eran recursos que debieron haber llegado al Estado mexicano. Y luego redistribuidos, pues esa es la función del Estado. Y algo importante que hay que mencionar es que en estos programas, en estas amnistías fiscales, no solamente estaban involucrados los presidentes, estaba involucrado también el Congreso, porque fueron programas de perdones de impuestos que se aprobaron en las leyes de ingresos, es decir, diputados y senadores avalaron estas medidas y las avalaron sin ninguna discusión y un año después es decir, en el primer año de gobierno de cada expresidente,
Es decir, fue una medida totalmente discrecional en donde pues hay ahí muchas hipótesis que hay que ir validando, ¿no? Cada contribuyente tiene una historia en particular. Ojalá pudiéramos saber por qué X empresa no pagó, cómo le hizo y al final accedió a este beneficio fiscal, pero eso es algo que tomará un poco más de trabajo. Una hipótesis, Iván Benumea, de Fundar, investigador de Fundar y responsable de este proyecto de investigación, una hipótesis es que esas empresas pudieron haber financiado campañas políticas del presidente ganador. Del presidente, de los expresidentes. De los expresidentes, por supuesto, de los anteriores. Yo creo que es una hipótesis válida. Hay otras hipótesis en las que está, por supuesto, la corrupción entre funcionarios. El propio extitular del SAT, Aristóteles Núñez, en alguna entrevista que está por ahí perdida, mencionó que estas amnistías fueron intercambios de favores entre el Congreso y los grandes empresarios. No son palabras menores, por supuesto. Y en fin, hay también parte de esto, la responsabilidad de las empresas que en lugar de pagar sus impuestos a tiempo, pues prefieren eludirlos un rato y se esperan a que llegue una amnistía fiscal. O apostarle a los políticos. Totalmente. Pues es mucho más fácil darle, digo, si eres una empresa gigante a la que te perdonan 2,000 millones, 2,500 millones, que le des 40 millones a un candidato y otros 40 que le repartas ahí a otras candidaturas, 80 millones o 100 millones de pesos contra 2,500 millones, pues es nada. Y por eso digo, estas medidas, estas políticas se prestan a hacernos estas preguntas y son totalmente válidas. Y lo importante es que ya ahora en el Senado, en la Cámara de Diputados, se está discutiendo una reforma constitucional para que esto no vuelva a suceder. Y bueno, AMLO se ha comprometido a no implementar otra amnistía fiscal, pero si llegara a haber un gobierno distinto que le gusten estas medidas, si una reforma constitucional no se aprueba, sería más probable que volviera a ocurrir y que los que ya se beneficiaron se vuelvan a beneficiar. Claro. Hay todavía personas físicas, personas morales que están amparadas. Sí. ¿Cuándo se vencen estos amparos? Y no se sabe qué empresas son, pero ¿cuándo se vencen? Cada amparo lleva su procedimiento, su tiempo. Hay amparos de algunos de los nombres que ya salieron, duraron 2 años. Sí. Digamos que las empresas y sus despachos utilizaron distintos mecanismos y estrategias para aplazar la entrega de la información, pero la buena noticia es que en el pleno de circuito, en un tribunal federal, ya existen tesis, jurisprudencias, en fin, criterios judiciales que ordenan que cuando estos casos sean recibidos por los jueces, lo que deben de hacer es negarles el amparo. Entonces, esperemos que estos criterios se apliquen ya y en el transcurso de los próximos meses tengamos el nombre a más empresas y más grandes corporativos. Poniéndolo en un lenguaje mucho más accesible, es que cada una de las veces que se ha ido tomando la decisión de abrir los datos de las empresas, pues se crea lo que se llama jurisprudencia, que es pues simplemente ya hay un conocimiento de qué hacer con esos casos. Entonces, ahora, digamos, en el futuro, cada vez que una empresa busque ampararse, pues el juez va a decir, a ver, aquí tengo mi expediente, por ponerlo de alguna manera. A ver, sí, es una empresa, se está amparando, ya tomé la determinación de que no. Exactamente. Y entonces va a ser más expedito y ya no se van a poder amparar tan fácilmente. Exactamente. Y hay todavía 148 nombres pendientes. Eso, 148. A quienes se les condenaron 80,000 millones de pesos. 80,000 millones de pesos. Todavía está pendiente de conocer ese monto respecto a 148. ¿Cuántos nombres? 148. 148 nombres que están ocultos porque están amparados de empresas, no sabemos si mexicanas o extranjeras, porque aquí hay muchas extranjeras. Sí. ¿No? Sí, exactamente. Esos individuos vamos eventualmente a conocer por al menos cuánto se les perdonó de esos 80,000 millones de pesos. Sí, totalmente. Los que tenían un amparo, que ahorita ya es una proporción menor, eran los que concentraban, digamos, los grandes beneficios que se dieron en el pasado. Y precisamente, pues, intentaron que esa información no se diera a conocer
porque digamos que fueron, pues así de sencillo, quienes tuvieron más acceso a los grandes perdones de impuestos. Claro. Yo, una última pregunta. Adelante, Álvaro. No, iba a preguntar que algo que tiene que ver con lo que no nos propusimos hoy, pero que ocurrió, claro, que Margarita Ríos Farjat es hoy electa por el Senado como ministra de la Suprema Corte y hace hoy exactamente un año que tomó posesión como titular del SAT. Tú tuviste, pues porque como encargado del proyecto de investigación, comunicación con ella, con el equipo del SAT, y con ¿qué los voluntad? con los anteriores, Álvaro. Y con los anteriores. Con los anteriores equipos. ¿Qué conducta asumió Margarita Ríos Farjat como titular del SAT ante una situación como esta, ante una investigación como la que tú encabezaste? Lo que sucedió a partir de que Margarita Ríos Farjat asumió la titularidad del SAT fue pues un cambio en la manera en que el SAT veía este caso, ¿no? Antes, ante cualquier digamos, situación dentro del juicio, el SAT impedía el acceso, obstaculizaba el cumplimiento de nuestro caso, y cuando se da este cambio de administración, la dinámica cambia, ¿no? Empezamos a recibir comunicaciones, tuvimos diversos encuentros, en fin, donde pues lo que hubo fue voluntad por transparentar esta información, pero sobre todo por cumplir esta sentencia que nosotros ganamos hace 2 años, este caso que nosotros ganamos hace 2 años, sin obstaculizarlo más con lo que se suele decir chicaneo, es decir, claro, que te apliquen todas las que te puedan aplicar para que nunca se acabe un caso. Claro. Entonces, eso cambió y esto se facilitó, y al final del día, pues la administración de Margarita fue sensible a este problema, sabía de la importancia de la información que estaba en juego y también pues fue congruente con la postura del nuevo gobierno de no volver a condonar impuestos y abrir la mayor información posible al respecto. Esa era mi pregunta, exactamente. ¿Te la arrebaté? Me la arrebataste. Iván, pues felicidades, gracias por venir. No, 10 años luchando por este tema. Sí, muchísimas felicidades. Cuando nos den más información, nos vuelvan a invitar, por favor. Por supuesto. Por favor, ten la seguridad. Ten la seguridad. Iván Benumea, muchísimas gracias por estar en Los Periodistas. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos.